Desde Latinoamérica para el mundo, transmite Ecuatorial FM. Visítanos www.radioecuatorialfm.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo. Y pues gracias nuevamente por acompañarnos en un nuevo programa de Argumentos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, y para dar inicio a este diálogo, justamente, pues, tengo que contar a los amigos que nos ven y nos escuchan, especialmente fuera del país, contarles que la ciudad de Quito es la capital del Ecuador, desde donde incluso estamos justamente generando esta transmisión, y se encuentra en la región interandina, es decir, en una zona montañosa, y ahí se desarrolla la ciudad de Quito. Es una ciudad longitudinal, es decir, más larga que ancha. Y bueno, a sus costados están zonas montañosas y especialmente se destaca aquí el volcán Pichincha, que son 3 cráteres esencialmente, el Ruco Pichincha, Guagua Pichincha, en donde se desarrolla la ciudad de Quito. Hace muchos años, hace más o menos unos 40 años, 45 años, digamos así, se construyeron una infraestructura vial justamente al filo de las faldas de este volcán, que en principio iba a ser el límite del crecimiento urbano hacia la parte occidental de la ciudad. A esa parte se le conoció como el bosque protector del Pichincha, donde no estaba prohibido hacer construcciones justamente para proteger a la ciudad de Slaves, pero lamentablemente desde esa época acá se hizo construcciones permitidas y otras no permitidas, y semana pasada una zona conocida como La Comuna, que está en el centro noroccidente de Quito, tuvo un percance bastante grave, justamente fruto de las lluvias y las consecuencias de la fuerza de las aguas. Esto fue un aluvión que prácticamente cubrió muchas casas de la zona y cobró la vida, al menos hasta el momento, de 28
personas. Y vamos a dialogar justamente sobre este tema con Natasha Rojas. Ella es máster en Administración Pública y también conocedora de los temas de ciudad, analista de ciudad. Natasha, muy buenos días. Gracias por tu presencia aquí. Saludos a la audiencia de Argumentos. Muy buenos días, estimado Cristian. Un saludo a todos los amigos, a todas las amigas que en este momento están conectados a este importante programa. Gracias, Natasha, por tu presencia. Bueno, el preámbulo que hice, aquí cabe una pregunta para dar inicio. Lo sucedido este lunes 31 de enero en la ciudad de Quito, fruto de las lluvias, ¿era un asunto netamente una desgracia natural, consecuencia de la naturaleza, o era algo que se podía prever, que se podía mitigar esta situación? Bueno, en primer lugar, yo quiero expresar mi solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en este aluvión que se desarrolló en Quito. En segundo lugar, mi solidaridad con las familias que perdieron sus bienes y que evidentemente recuperarse de esta situación no es nada fácil en las circunstancias en las que se desarrolló. Es necesario señalar que Quito está atravesado por laderas, por quebradas, y eso le da una connotación que requiere desde el municipio de Quito la definición de políticas de prevención importantes. Lamentablemente miramos que este aspecto no existe al interior del municipio de Quito. Es un municipio reactivo, actúa en base a los problemas que se desarrollan y no con anterioridad. No es el primer aluvión que se desarrolla. En 1975 tuvimos un aluvión que afectó a las zonas de la Colón, de la Gasca. En el 2019 tuvimos otro aluvión. En el 2021, ahora en la zona de la comuna de Santa Clara de Milán, adicionalmente de la Gasca, que se presenta este aluvión y que deja estos daños. Quito cuenta con algunos elementos que vale considerar, por ejemplo, el tema del plan Laderas del Pichincha, un plan incendios, un plan aguas, etcétera. Pero el problema fundamental es que no existe el mantenimiento y el presupuesto más bien necesario para que todas estas propuestas, todos estos planes, todos estos proyectos tengan los resultados esperados. Yo diría que sí se pudo evitar este fenómeno, este hecho que se desarrolló. Tú no puedes evitar la lluvia, tú no puedes evitar distintos elementos de nuestra naturaleza. Sin embargo, en lo que significa la prevención, sí. Varios expertos en el tema han señalado que una de las razones ha sido la falta de mantenimiento. Hoy escuchaba en un medio de comunicación que ya salió la empresa de agua potable a decir que sí hubo mantenimiento, pero se demoraron, Cristian, una semana para decir que hubo mantenimiento, cuando podrían haberlo hecho inmediatamente. Creo que hay mucha lentitud respecto del accionar de las autoridades municipales, y me refiero al alcalde y a los concejales. Luego de 5 días del aluvión, recién se convoca una reunión del Consejo Metropolitano de Quito para tomar decisiones y declarar a la zona en emergencia. Es decir, no hay una actuación oportuna, hay mucha lentitud en las decisiones que se toman y realmente quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos y las ciudadanas, producto de que lamentablemente al interior del municipio de Quito, del Consejo Metropolitano, las prioridades son otras y no atender los problemas fundamentales de nuestra ciudad. Justamente en 1998, en este proyecto Laderas del Pichincha, el Banco Interamericano de Desarrollo en esa época destinó un crédito de $20 millones y un bono de $5 millones, llamemos así, en total $25 millones, justamente para el proyecto de Laderas de Pichincha. Con este dinero, según Roque Sevilla, que fue alcalde en esos años de la ciudad, se destinó justamente a la construcción de diques y de piscinas de contención justamente en las laderas del Pichincha, ¿no? Tomemos en cuenta que todo ese largo de las laderas del Pichincha existían o existen alrededor de 25 quebradas, una de las cuales justamente está ubicado donde ahora fue el aluvión.
Según el exalcalde Sevilla, se construyeron estos, donde incluso el siguiente alcalde, que fue el general Paco Moncayo, también se dio continuidad con este proyecto, pero desde ahí a la época se desconoce si ha habido alguna continuidad con respecto a estas infraestructuras que se levantaron justamente en las quebradas. En diciembre del año pasado, 2021, según la empresa municipal de agua potable, indica que se ha hecho una inspección de justamente de todas estas zonas de las quebradas. Pero inspección, ¿es lo mismo que dar mantenimiento? De ninguna manera. La inspección, tú vas y determinas qué es lo que está pasando, cómo está la situación de la infraestructura. El mantenimiento es otro. No hay que olvidar que en diciembre del año pasado 2 trabajadores fueron arrastrados por la corriente producto de un taponamiento en uno de los cerros de las laderas del Pichincha también que se desarrolló y que perdieron la vida. Es decir, había estos avisos, existían estos antecedentes y no se tomó medidas desde la administración municipal. El tema fundamental que nosotros nos lleva a profundizar y a discutir tiene que ver con el cambio climático. Tenemos más lluvias y al momento que existen más lluvias en una zona tan especial como la que vivimos en Quito requiere otro tipo de medidas, tanto en las laderas como en las quebradas. Allí, por ejemplo, varios expertos han señalado que si ya no era suficiente lo que se construyó hace varios años con este crédito internacional que recibió la ciudad de Quito, debía irse mejorando la infraestructura para garantizar la seguridad de la población. Esto no sucedió en las últimas administraciones zonales, otros han sido las discusiones, otras han sido las prioridades, menos garantizar la vida de las personas que viven en estos sectores. Hoy se requiere una política fuerte de mantenimiento, una política fuerte de prevención de riesgos. Es fundamental en este ámbito trabajar y por ello me parece que es determinante que vayamos revisando incluso lo que procede o lo que está establecido en el propio presupuesto del municipio de Quito. Tú puedes tener el plan laderas, el plan incendios, el plan aguas, que si no están estos planes acompañados de recursos económicos, realmente la capacidad o el éxito en la ejecución de este tipo de políticas no va a ser el 100%. Entonces, hay que destinar recursos a este tipo de actividades, a este tipo de acciones de carácter preventivo para reducir los riesgos producto de distintos fenómenos de la madre naturaleza. En el gobierno del expresidente Correa se generó una Secretaría de Gestión de Riesgos. De lo que yo tengo memoria, antes no se hablaba justamente esto de la gestión de riesgos como políticas de Estado o políticas de gobiernos seccionales. En este periodo justamente se creó la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero luego vino el presidente Moreno y prácticamente quiso deshacerse de esta secretaría, pero por justamente un terremoto en la zona de Cumandá, en la provincia de Chimborazo, como que vieron que no era factible deshacerse de la secretaría y le bajaron a servicio de gestión de riesgos. Justamente ese poco interés de los diferentes niveles de gobierno en la gestión de riesgos es lo que ahora estamos sufriendo las consecuencias, o es una cuestión deliberada. ¿A qué me refiero? A los políticos y a las autoridades hacer obras de prevención, de contención, como que políticamente no les es rentable, pero sí les es rentable, por ejemplo, lucirse cuando hay desgracias, ir con sus canastas, dar los bonos, dar las ayudas. Se podría pensar maquiavelamente esta situación, es decir, que los políticos prefieren las desgracias para lucirse y demostrar su buen corazón, o lo otro, que la gestión de riesgos no da votos. Bueno, yo creo que hay que actuar con suma madurez en este ámbito. No creo que corresponden en este momento las especulaciones. Hay que remitirnos a los hechos. En la Asamblea Nacional reposa
las reformas a la ley de riesgos desde hace 12 años, es decir, que en el gobierno de Correa tampoco se le dio la importancia a lo que significa la política de riesgos. Yo creo que corresponde hacer un exhorto entonces en este momento desde la ciudadanía para que la Asamblea Nacional discuta este tema de la ley de riesgos en el país y defina claramente cuáles son las competencias que tienen los distintos niveles de gobierno, me refiero al gobierno central, los provinciales, los municipales, los parroquiales en este ámbito. Por otro lado, es el tema de el destino de los recursos para enfrentar los riesgos en el país. La Secretaría de Riesgos sigue funcionando. Adicionalmente tenemos el COE. Creo que en el ámbito del COE es trascendente que esté incorporado por hombres, por mujeres, por ciudadanos, por ciudadanas que conocen a profundidad los temas de riesgos, la política de riesgos, se forman en el mundo profesionales expertos en riesgos y se requiere entonces entender que debe estar dirigido por personas que tengan estas características. Tú encuentras de igual manera en los municipios estas limitaciones y una de ellas es lo expresado en la ciudad de Quito. Ya tuvimos el 2019 un aluvión, tenemos en el 2022 un nuevo aluvión, en diciembre del 2021 tuvimos la muerte de 2 trabajadores de la empresa de agua potable que fueron arrastrados por un taponamiento, es decir, seguimos en estas circunstancias y no hay la conciencia suficiente de las autoridades locales para tomar decisiones y enfrentar adecuadamente esta política de riesgos. Aquí también nace otro tema que viene sobre el uso del suelo. Si bien es cierto, los municipios, justamente en este caso el de Quito, tienen la competencia del uso del suelo y tienen la capacidad de autorizar o no las construcciones, el levantamiento de nueva infraestructura. ¿Qué pasó con esta prohibición de la construcción en las laderas del Pichincha? Porque recordemos que el límite occidental de la ciudad de Quito era la avenida Mariscal Sucre, justamente, que se le conoce como la avenida occidental. Estaba prohibido construir a la parte occidental de esta avenida, pero se ha seguido construyendo. ¿Cuánto priman los intereses económicos de las inmobiliarias al interés de la comunidad quiteña? Yo creo que aquí hay 2 aspectos que hay que tomar en cuenta. Una de las competencias fundamentales de los municipios es el uso y la gestión del suelo, y nosotros tenemos en el caso de Quito una especulación en el uso de suelo. Yo diría, por ejemplo, si no hubiese sido por la denuncia de los vecinos que viven en la zona del Trigal, etcétera, allí se dio los permisos, por ejemplo, para que se construya un gran cenizario que iba a ocupar 47 hectáreas de las laderas del Pichincha para construir un gran proyecto urbanístico denominado el cenizario. Tenemos, por ejemplo, en la zona de Cumbayá que se da la autorización para un proyecto inmenso de vivienda del señor Uribe Sharkov, de los señores Uribe Sharkov, en donde se da el permiso para la construcción al borde de una quebrada, poniendo en riesgo varios elementos de la población que vive allí y de la población que van a vender toda esa infraestructura. Tenemos temas adicionales de cómo se ha dado, por ejemplo, el Eco Park, donde funciona la UDLA, cómo fue dado los permisos, las autorizaciones y fue construida al borde de una quebrada. Y podríamos señalar varios ejemplos adicionales. Aquí lleva un momento o un elemento que es importante poder discutir es respecto del derecho a la vivienda independientemente de las condiciones socioeconómicas de la población. Y una de las cosas es que se requiere recuperar edificaciones, destinar tierras para la construcción y para la implementación de proyectos de vivienda de carácter social. Tú tienes, por ejemplo, a lo largo de la 10 de agosto aproximadamente 110 edificios abandonados que podrían ser recuperados, que podrían ser administrados por el municipio de Quito y construir realmente en convenios y en articulación con el gobierno nacional proyectos de vivienda asequibles para la población. Tienes una cantidad de terrenos también en donde se podría declarar de utilidad pública, entregar a la población a través de distintas formas de organización, con el bono de la vivienda, con la minga, con el trabajo de la colectividad, el asesoramiento de las universidades en el ámbito de la arquitectura
arquitectura y de la ingeniería, también para la construcción de proyectos de vivienda. Entonces, allí tendrías un sector en donde se dinamiza la vivienda, se dinamiza la construcción, pero también con precios asequibles para la población. Creo que requiere, no es fácil, yo diría, he escuchado varias intervenciones respecto de lo que está pasando en las laderas de Pichincha y es fácil hablar desde el escritorio, pero otra cosa es hablar desde la realidad. El otro elemento es lo que pasa con las quebradas en la ciudad de Quito. Tú tienes la quebrada de Monjas, tienes la quebrada de Caupicho, tienes la quebrada de Carretas, del norte de la ciudad de Quito. Y por ejemplo, este día domingo en la mañana estuve con Estefanía Pavón, el sábado en la mañana estuve con Estefanía Pavón, coordinadora de quienes luchan en torno al tema de las quebradas aquí en la ciudad de Quito, y la situación es impresionante, cómo se ha ido erosionando el suelo, cómo se ha ido, cómo ha habido taludes, etcétera, y están en riesgo una cantidad de viviendas importantes y que no existe respuesta desde la municipalidad. Por ejemplo, te pongo el caso de la vivienda de Estefanía. Es una vivienda que ya la parte de atrás de su vivienda ha sido ya se cayó, ya hubo un talud, ya se cayó una parte del patio de la vivienda de ella. No la reubican porque no guarda las condiciones respecto del estrato económico que requiere. Tampoco es una mansión la que tiene, es una casa que con mucho esfuerzo durante 30 años su madre la construyó, y es una circunstancia bastante compleja. Cuando les quieren expropiar, por ejemplo, en la vivienda de Estefanía tiene un precio de aproximadamente $80,000, pero la propuesta del municipio de Quito es pagar $8,000. Estas son las circunstancias. Como tú ves, existe improvisación, existe negligencia y no existe realmente la decisión desde la municipalidad de atender estos problemas que tiene que ver con la seguridad y la garantía de la vida de quienes están enfrentando esta situación. Lo suscitado en la comuna, en Santa Clara de Milán, en La Gasca, es bien complejo. He tenido la posibilidad desde el primer día, solidariamente con jóvenes estudiantes universitarios, secundarios, maestros, trabajadores autónomos, obreros, trabajadores en general, hemos ido a través de distintos mecanismos a solidarizarnos con ayuda de profesionales, con elementos para que se alimenten, etcétera, pero también a trabajar. Y tú encuentras historia tras historia. Por ejemplo, Amparito es una mujer jefa de hogar que tenía una bucetita que le servía para subsistir junto a sus hijos. Se le llevó el aluvión. ¿Qué va a hacer qué va a hacer doña Amparito? Tienes el tema de otra vecina que perdió a su esposo, se queda con 3 hijos. Es decir, son las historias que de pronto no conocemos, pero que existen y que está pasando en estos momentos de todos aquellos damnificados producto del aluvión en esa zona de la ciudad. Justamente siguiendo con este tema del uso del suelo y de la normativa que puede tener el gobierno nacional, el gobierno central, como los gobiernos seccionales. Tú mencionabas que todavía se está, y es la verdad, más de 4 proyectos de ley con respecto a la gestión de riesgos descansan en la Asamblea. No tengo otro término más que solo decir descansan, por no decir están archivados, no han recibido el tratamiento urgente porque ya son, de lo que tengo conocimiento, desde 2013 o 2014 reposan estos proyectos y no se ha dado paso a ninguno de estos proyectos. Pero sin embargo, de esos proyectos, lo sucedido en la comuna y para los municipios y los gobiernos, ¿necesariamente hace falta normativa? Recordemos que Ecuador, más allá de todo, tiene normativas y muchas muy buenas, pero como que no surte efecto. Yo creo que es fundamental actualizar la normativa e incluso producto del cambio climático es urgente, es una necesidad que hay que actualizar la normativa, por un lado. Pero por otro lado, a la normativa hay que acompañarle de recursos económicos. Si tú no le acompañas a esa normativa, a esos planes, a esos proyectos, a esas políticas de recursos, definitivamente no se hacen las cosas. Entonces, me parece que son 2 aspectos que van de la mano, que debe ser considerada por las autoridades y realmente buscar la articulación entre los distintos niveles de gobierno, entre la ciudadanía, la sociedad civil, la empresa privada, etcétera,
con la finalidad de garantizar, si tú proteges la naturaleza, si tú das atención al tema del cambio climático, si tú tienes políticas de prevención de riesgos, estás garantizando la vida. Los líderes, las lideresas, las autoridades que ocupan cargos de dirección deben disminuir la incertidumbre, deben establecer políticas públicas que garanticen la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y este es entonces el aspecto que debe desarrollarse. No es posible que la gente, tanto de las quebradas como también en este caso de las laderas de Pichincha, que luchaban porque ya salió, digamos, hay una primera resolución del municipio frente al cenizario, que sea la ciudadanía que tiene que estar luchando, que tiene que estar exigiendo a las autoridades ser atendidas, cuando esta es una responsabilidad para garantizar el derecho al buen vivir, para garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Natasha, ¿qué hacer con normativas, digámoslo así, un poco contrapuestas? A la final de la semana pasada me enteré, bueno, muchos nos enteramos que el sector de la comuna donde sucedió el aluvión tiene una normativa propia, justamente la normativa de comunas, que es casi una isla dentro de Quito. Es decir, no se rige por la normativa del Distrito Metropolitano de Quito. Es por eso que aquí viene la pregunta, ¿cómo hacer para que esta normativa de comunas que viene de hace muchos años atrás, donde limita la intervención de los gobiernos seccionales o del gobierno central en esos espacios, cómo hacer justamente para que el gobierno seccional, en este caso de Quito, pueda trabajar de mejor manera en esta zona sin que se pueda crear conflictos legales, si cabe el término? A ver, no impide la actuación del municipio de Quito la ley de comunas. Puede actuar el municipio de Quito garantizando servicios. Un ejemplo tú tienes en Chiribulo, otro ejemplo tienes en Lupicí, otro ejemplo tienes en Santa Clara de Milán. Es decir, hay una actuación del municipio. La gente tiene derecho, al igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas, a servicios básicos de calidad. La Constitución no te dice que porque perteneces a una comuna no tienes estos derechos. Entonces, hay que articular, hay que trabajar bien, hay que entender que vivimos en una ciudad en donde cohabitamos, coexistimos, barrios populares, comunas, donde habemos de gente de la costa, de la sierra, del oriente, donde existen ecuatorianos, pero también hemos sido y somos receptores de la migración. Esa es la realidad del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, no existe, no hay elementos en contraposición, sino más bien una actitud desde la municipalidad de entender que tienen características especiales. Los comuneros de Santa Clara de Milán están hace varios años, antes de que existan muchos asentamientos en la ciudad de Quito, antes de que estén todas esas construcciones en la ladera de Pichincha alrededor del centro comercial El Bosque. Te pongo solamente como ejemplo. Esa es la condición, esa es la realidad. En todo caso, ellos son los que quienes estuvieron permanentemente allí viviendo, cuidando de las laderas de Pichincha, desarrollando su accionar. Entonces, me parece que requiere incluso ir a una discusión mucho más profunda y la necesidad de entender estas características que tiene en la actualidad la ciudad de Quito. Pero justamente esta parte, Quito o el municipio de Quito, a raíz de este aluvión, es evidente que las cosas tendrían o tienen que cambiar justamente para precautelar la vida de quienes habitan esta zona. A muchas casas, como sabemos, quedaron prácticamente inutilizadas y ahí viene la pregunta, ¿se puede generar un reasentamiento de esta zona en otra parte de la urbe? Hay que buscar los mecanismos que se requiere para garantizar la vida de la población. No sé si la municipalidad tenga los recursos necesarios para reubicar a toda la población que está en las laderas del Pichincha y que está en las laderas de otros cerros, de otras montañas que existen aquí en la ciudad de Quito. La discusión es mucho más profunda. Yo te decía cómo desde la municipalidad, en articulación con el gobierno central y otras instituciones, garantizan una vivienda de carácter social accesible para la población.
cómo se establecen medidas de prevención que no generen estos acontecimientos que nosotros tuvimos en lo que significa la mantención de las laderas, cómo se actúa en torno al borde de las quebradas. Quito está lleno de laderas y de quebradas. Quito, varios barrios de la ciudad de Quito están construidos en rellenos de quebradas. Entonces, Cristian, creo que tiene que ver fundamentalmente con la definición adecuada de una política de riesgos respecto de cómo se va a enfrentar los riesgos, qué se va a hacer, cuáles son los recursos que se ha destinado para enfrentar estos riesgos. Y, por supuesto, en este mismo ámbito, una campaña muy importante de educación a la ciudadanía. Se habla o hablan los expertos en el tema del riesgo, las personas que se han formado para enfrentar riesgos, hablan de que, por ejemplo, cada familia debe tener un plan de riesgos familiar. Te pregunto, ¿tu familia tiene un plan de riesgos? No, mi familia no. Yo por eso en esta semana, el día jueves, vamos a hacer un Facebook Live en la página que la dirijo de Natasha Rojas con un experto en el tema de riesgos para que nos enseñen cómo debemos hacer los planes de contingencia frente a fenómenos respecto de temblores, terremotos, deslaves, etcétera, etcétera, que son circunstancias que requieres tener. Hace pocas semanas hubo un temblor en la ciudad de Quito, que lo sentimos en todos los lados. ¿Cuáles eran los planes de contingencia? No tenemos planes de contingencia. La gente sale como puede, se ubica donde puede, pero no tenemos planes de contingencia. Una amiga me decía, yo vivo en el piso 12 de un edificio, ¿qué debo hacer? ¿Bajar corriendo, bajar en el ascensor o subir a la terraza? Eso tienen que decirnos las autoridades. Se requiere entonces de campañas importantes respecto de la prevención de riesgos, que cuál es el papel en ese ámbito de la autoridad, pero también cuál es el papel de nosotros como ciudadanos para protegernos, para garantizar nuestras vidas. Si hay un temblor, si hay un terremoto, decía Cristian Rivera en un programa que le entrevisté, si hay un temblor, si hay un terremoto, si hay un acontecimiento, ¿dónde va a ser el punto de encuentro si tú no estás con tus hijos, si tú no estás con tu esposa? ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? ¿Qué pasa si no hay luz? ¿Dónde se van a encontrar? ¿Dónde se van a ver? Tenemos de pronto la mochila de primeros auxilios en nuestra casa y con vergüenza tenemos que decir que no. Entonces, se requiere una campaña, pero también del acompañamiento de estos elementos a las familias por parte de las autoridades. Amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo, estamos dialogando con Natasha Rojas, analista de ciudad, magíster en administración privada y pública, y también estamos dialogando justamente sobre un hecho sucedido aquí en la ciudad de Quito hace justamente una semana, un aluvión que prácticamente cubrió una zona del centro noroccidente de Quito, que es una pendiente donde 28 personas perdieron la vida y hubo daños materiales en diferentes viviendas, autos, en el sistema eléctrico y demás servicios. Estamos dialogando sobre justamente la gestión de riesgos. Y para ya ir terminando, Natasha, dándote las gracias por tu presencia aquí, sería necesario que a nivel de gobierno de Quito se cree una nueva institucionalidad, por un lado para que trabaje de manera más profunda en el tema y por otro lado para que justamente también se responsabilice y coordine y articule el trabajo con las demás instituciones del gobierno central, porque me da la impresión que esto de la gestión de riesgos es algo suelto, que por momentos está en la Secretaría de Gobernabilidad, por otros momentos está en el COE metropolitano, o sea, está en varias manos y no está concentrado en una entidad donde dé respuesta justamente a estos hechos. Requieres, por un lado, actualizar la normativa. En segundo lugar, es fundamental determinar los recursos necesarios para enfrentar los riesgos, poniendo énfasis en la prevención. Y eso significa el mantenimiento de las laderas, el mantenimiento de las quebradas y un sinnúmero de riesgos adicionales que tenemos. En tercer lugar,
campañas masivas de capacitación, de educación a la ciudadanía, cómo actuar frente a deslaves, cómo actuar frente a temblores, a terremotos, cómo actuar frente a incendios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Quito, en verano, cantidad de incendios forestales, cómo actuar frente a ello. Pero también nosotros requerimos aquí un papel adecuado de las instituciones que existen. No requieres más institucionalidad. Tienes una Secretaría Nacional de Riesgos que cumpla con su papel. Tienes el COE nacional, en el caso de Quito, el COE metropolitano que cumpla su papel. Hay la institucionalidad, existe la institucionalidad suficiente. Lo que se requiere es liderazgo y capacidad de manejar emergencias como estas. Tú no puedes dar el mensaje o tú no puedes actuar que se presenta un fenómeno como el aluvión el 31 de enero, el día lunes, y recién el día sábado se reúne el Consejo Metropolitano de Quito, el alcalde y los concejales. Nos dicen es que el alcalde tiene recién 4 meses de haberse posesionado, sí, pero tiene 3 años de concejal. Nos dicen que los concejales, etcétera, etcétera. Tú tienes concejales que ya están 3 años y otros concejales que están 7 años porque han sido reelectos. Es decir, existe responsabilidad respecto de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. Los funcionarios públicos, las autoridades, de acuerdo a nuestra Constitución, son responsables de las acciones y de las omisiones. Y en este caso ha existido una seria omisión respecto del mantenimiento de las quebradas. En el municipio de Quito han estado más preocupadas por las pugnas internas de carácter politiquero que resolver los problemas de la ciudad. Forman parte del directorio de la empresa de agua potable, sí, el gerente, pero también allí están concejales representando al Consejo Metropolitano de Quito. ¿Cuál ha sido su papel de fiscalización en ese ámbito? Se han olvidado por dar prioridad a otros temas de intereses politiqueros. Así es. Bueno, agradecemos tu presencia, Natasha Rojas, aquí en el programa Argumentos. Y esperamos en una próxima ocasión tenerte para seguir hablando justamente sobre estos temas de ciudad, de desarrollo urbano, que son muy importantes justamente para mejorar las condiciones de vida de la población. Y también porque este año es un año preelectoral y también tenemos que los ecuatorianos y quiteños en particular ir pensando justamente por quién dar el voto, por una persona que sea responsable, que tenga la voluntad política de justamente preocuparse por la gente. Estimado Cristian, yo te agradezco muchísimo esta invitación, a las órdenes cuando tú requieras. Y sí, lo que tú has dicho al final es muy importante. A ver, Quito, ¿qué requiere? Autoridades que conozcan la realidad del territorio. 2, comprometidos con los sectores vulnerables que han sido olvidados en estas últimas administraciones municipales. Que la prioridad sea resolver los problemas de Quito y dejar de lado las pugnas politiqueras. Gente comprometida con el pueblo, gente comprometida con la ciudad. Queremos una ciudad moderna, pero por supuesto que sí, pero para llegar a esa ciudad moderna, primero necesitamos dar agua potable, alcantarillado a todos los barrios de Quito. Requerimos que se elimine la brecha digital y que todos tengan acceso a Internet. Requerimos una ciudad económica, una ciudad productiva, una ciudad segura, una ciudad con un transporte de calidad y con un precio accesible para la ciudadanía. Una cosa es vivir, digamos, en condiciones que no tienes ninguna necesidad. Otra es la realidad de la mayoría del pueblo de Quito que tiene dificultades en el ámbito del empleo, que tiene dificultades, que es víctima de la inseguridad, etcétera. Esa realidad debemos cambiar. Creo yo que es un momento importante para cambiar nuestra ciudad, para cambiar por hombres y mujeres comprometidos por los sectores populares que tengan una trayectoria de relación con la gente en su lucha por distintas reivindicaciones. Así es. Gracias, Natasha, por tu participación y hasta una próxima oportunidad. Y amigos que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo, pues agradecerles por su presencia, por estar aquí escuchando y viendo este programa. Les esperamos la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo. Ecuatorial FM presentó.
Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.